Todo lo relacionado con nuestros peques nos genera bastante preocupación, aunque conforme crecen los problemas no desaparecen, simplemente se transforman. Después del webinar que hicimos en el que mi querido Nacho se puso enfermísimo, hemos querido hacer un webinar para resolver vuestras principales dudas. Preguntas como ¿qué tipo de fotoprotector solar debo dar a mi peque? ¿Qué significa amplio espectro? ¿Qué me está diciendo el factor de protección solar? Porque hay 30, 50, 50 plus, etcétera, ¿no? ¿Y con quién voy a hacer yo un podcast así? Pues con Nacho Domingo. Él es pediatra y divulgador sanitario en redes sociales, trabaja en atención primaria y en la consulta de Nacho Pediatra, más conocido en redes sociales como Nacho Pediatra. Nacho, ¿cómo te encuentras? ¿Te has recuperado ya al 100%? Pues sí, Yolanda, estoy encantado de estar aquí contigo y estoy recuperado al 100%. Al final, lo que tiene trabajar con niños es que compartimos las enfermedades. Sí, y encima Nacho que tiene niños en la consulta, en casa y en todos los lados, con lo que al final, pues mira, eso es un batiburrillo de virus estupendo. Pero me alegro muchísimo y si te parece, vamos a comenzar haciendo el encabezado siempre del podcast y luego ya nos metemos en harina. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nadie como Mamá, un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros peques. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te parece, Nacho, vamos a comenzar por el principio, ¿no? Aunque sé que luego también nos lo vas a contar. ¿Qué tipo de fotoprotector solar deben dar a su peque? Y supongo que esa será una pregunta muy repetida en consulta, porque la verdad que es una de las preguntas que más se repiten, sobre todo en la época de verano. Pues sí, sin duda, llega el verano y en las revisiones del programa de salud infantil, en consultas incluso programadas, siempre sale el tema. ¿Le tengo que poner crema? ¿Cuál compro? ¿A partir de qué edad? La verdad es que es un tema que sale solo por estas fechas, aunque la verdad es que debería salir a lo largo de todo el año. Pero me alegro que se pregunte por este tema, dada la importancia que tiene. De hecho, creo que se habla poco de protección contra la radiación y contra el calor. Y con respecto a qué filtro o qué tipo de fotoprotector, bueno, pues es algo que vamos a ir desarrollando, pero creo que tenemos que tener claro que pues siempre vamos a recomendar filtros físicos, sobre todo a los niños más pequeñitos, a partir de los 6 meses. Pero bueno, creo que lo podemos desarrollar un poquito más adelante. Perfecto. Sí que es verdad que Nacho está de acuerdo conmigo que los fotoprotectores hay que comprarlos en farmacia. Quiero decir, seguro que tienes un farmacéutico de referencia que te puede orientar, que le puedes explicar también el tipo de actividad, ya no solo para los niños, ya también para los adultos, ¿no? Creo que bueno, zapatero a sus zapatos y ellos, los farmacéuticos, son especialistas en valorar toda la gama amplia que hay, ¿no? Nosotros vamos a dar los tips y consejos como profesionales de la salud, pero luego yo creo que no es algo que se tenga que comprar en un supermercado, ¿no? Creo que hay sitios, como hemos dicho, la farmacia más específicos, con gente formada para orientarte, sobre todo para que compres lo que tienes que comprar, ¿no? Y además de eso, yo quería añadir, antes de que Nacho entre ahí en harina, varios conceptos que también a veces nos liamos un poquito, como qué es el factor de protección solar, ¿no? Cuando vemos un número que al final decimos, pero este número, ¿de qué viene o a qué viene, ¿no? Bueno, pues el factor de protección solar es el número de veces que el protector aumenta la capacidad de defensa de nuestra piel frente al eritema previo a la quemadura. Por ejemplo, un factor de protección 50 nos protege frente al 98% de la radiación. La protección máxima se considera 50 plus. A partir de esa cifra ya no hay apenas variación. O sea, entre el 50 plus y el 100 también depende de la marca, ¿no? Utiliza una nomenclatura u otra, pero no os volváis locos. Pero esto que a veces me contáis, que empezáis, que si 20 en las piernas, que si no sé cuánto, a ver, hay que darse 50 plus y ya está. No empecéis aquí a desvariar de una zona de otra. Además, yo siempre os digo ahora que si queréis parecer morenas, tenemos un montón de productos para parecerlo sin tenernos que turrar al sol, ¿no? Yo creo que eso es importante.
También el tema del amplio espectro, ¿no? Porque a veces os decimos, tiene que ser un protector de amplio espectro, que a veces pone broad spectrum, ¿no? En inglés. Bueno, pues, ¿a qué se refieren, no? O a veces veis un simbolito en el que aparece UVB más UVA y ese UVA en un círculo. Bueno, pues eso es amplio espectro, ¿no? ¿Qué significa? Que el fotoprotector solar en cuestión proteja frente a los rayos UVB, UVA. ¿Y cómo queda indicado? Bueno, pues como te he dicho, con esos circulitos que suelen venir ahí. Y lo que te dice sobre todo es que cumple la recomendación de la Comisión Europea en la que la relación de protección UVA debe ser al menos un tercio de la protección que ofrece frente a los UVB. Es verdad que a veces, os lo digo porque es que esto es una locura, a veces hay en algún producto que en vez de eso pone PA y 4 símbolos de suma. Bueno, pues es lo mismo. Indica la protección frente a UVA, pero con el modelo japonés. Es que, como os digo, esto es un poco locura y de ahí a la importancia de comprar con alguien de referencia, ¿no? Y luego pues aparece a veces el IRA y a veces me habéis preguntado, ¿esto qué significa? Bueno, pues que protege también frente a la radiación infrarroja. Y luego el HEVL es la luz visible, pues que tiene la protección frente a la luz visible azul. Ya sé que parece que hay que hacer un máster, pero no hay que hacer un máster. Hay que saber lo básico y lo demás, pues te lo dirá tu farmacéutico, ¿no? Y luego lo último que quiero decir antes ya de dar paso a Nacho es el PAO. Veréis que es el periodo de validez que tiene el producto una vez abierto. Y eso es un simbolito que aparece que es como un bote de crema que tiene la tapa abierta. Y tiene un número y una M detrás. Bueno, pues eso es los meses, 3 meses, 6 meses, 12 meses. Eso implica que una vez que lo abras, va a durar o va a mantener sus propiedades ese tiempo. Os lo digo para las que me decís que guardáis de un año a otro los fotoprotectores, por favor, mirar eso. Porque si pone 12M y lo has abierto en septiembre, pues en junio le podrás dar. Pero si pone 3M, pues va a ser que no. Así que dicho todo esto, Nacho, ¿qué consejos sueles dar tú en la consulta a los padres sobre la protección solar? Cuéntanos. Bueno, pues en primer lugar, lo que ya has comentado. La verdad es que es importante que la venta del fotoprotector sea llevada a cabo por una persona que sepa precisamente de lo que está hablando y que sepa de esa nomenclatura que ahora nos acabas de explicar fenomenalmente. La realidad es que la protección solar es algo que no tiene que limitarse únicamente a un fotoprotector. Es la herramienta, por supuesto, más potente que tenemos, pero tiene que ir siempre acompañada de otras pautas. Esos fotoprotectores tenemos que utilizarlos con frecuencia, reaplicarlos cada 2 horas y tras los baños, además de aplicarlo por lo menos media hora antes de la exposición solar, que esto es algo que muchas veces se nos olvida. Enseguida pensamos, uy, ya estamos aquí, lo ponemos ahora. Pues siempre es importante hacerlo antes de bajar del coche si nos estamos desplazando a la playa en coche, por ejemplo. En niños es muy importante que lleven ropa que cubra la piel, que sea transpirable y que sobre todo sea clara. Cosas que no estamos acostumbrados, utilizar una gorra o un sombrero que sea de ala ancha, que proteja, y si además lleva factor de protección solar, muchísimo mejor. Son además fáciles de encontrar y a precios muy asequibles, tanto esas gorras, esos sombreros, como incluso esas camisetas de protección solar. Yo mismo utilizo una camiseta de protección solar por mi tipo de piel. Además, no tenemos que olvidarnos de algo que también nos olvidamos con frecuencia, gafas de sol para proteger los ojos, siempre que estén homologadas y adaptadas a cada edad. Es muy recomendable que evitemos las horas centrales del día, sobre todo en los días en los que el índice ultravioleta es mayor, de 12 a 4 de la tarde, pues nos olvidamos de la playa y la piscina en esas horas. Y sobre todo, muy importante, una hidratación frecuente y abundante. La lactancia materna en lactantes es fantástica y en no lactantes ofrecer agua con frecuencia y, sobre todo, llevar siempre, yo siempre lo digo, llevar a la playa o a la piscina un tupper con fruta fresca. Las frutas de verano son fantásticas. Frutas ricas en agua, y como pueden ser el melón, la sandía, ayudan a mantener una hidratación. Y luego una cosa que muchas veces pensamos que estamos ayudando a los niños, pero realmente no les estamos ayudando. Estamos muchas veces colocándoles en capazos que tendemos por tendencia a decir, bueno, es que así no le da tanto el sol y vamos a taparlo. Mucho cuidado con eso. Esos capazos cerrados o tapados con sábanas hacen un efecto invernadero y es incluso mucho peor, porque estamos hablando de protección solar, pero también tenemos que hablar de protección contra el calor, algo muy, muy importante sobre todo en las fechas de verano.
¿Cómo se nota, Nacho, que vives en Valencia, Rey? Yo aquí, aquí bueno, este último verano hemos pasado calorete, pero no es lo habitual. Aquí por el norte refresca por la tarde, pero sí que es verdad que a veces no somos conscientes, ¿no? Yo cuando veo las muselinas estas, Nacho, tapando los capazos, se me ponen los pelos como escarpias. Pero, claro, tampoco te puedes... Mira, a mí no me... Jamás le diré yo a una madre que la vea por la calle lo que tiene o no tiene que hacer, porque, en fin, ¿verdad? Es un tema muy delicado, pero desde luego que a mí me da como un escalofrío. No sé si a ti te pasa también, Nacho. Sí, sí, me pasa lo mismo. Y es cierto que es verdad que estas recomendaciones, pues quieras que no, yo por costumbre, pues aquí en Valencia, ya sabes, tenemos 300 días de sol y 65 días de sol y nubes. Es decir, vivimos continuamente con el sol. Pero sí que es verdad que, pues incluso podemos ver en muchos sitios que existen guías que nos indican un poco las recomendaciones que tenemos que seguir frente a la protección solar y al calor en función del índice ultravioleta. Esto puede parecer algo muy curioso, pero ahora con la cantidad de dispositivos digitales que disponemos, saber el índice ultravioleta en la zona en la que estamos es muy fácil. Y siempre cuando estamos por encima de un índice de 3 y 4, tenemos que tener ya mucha precaución. En tu zona, pues supongo que estaréis habitualmente con un índice entre 1 y 3, excepto en los meses de verano, pero nosotros nos movemos con índices entre 9 y 11, que son los máximos, y ya te digo que con un índice ultravioleta de 11, lo mejor es quedarse en casa. Entonces sí que hay que tener mucho cuidado y seguir estas recomendaciones, sobre todo para evitar sustos grandes, porque realmente el calor es bastante peligroso y no somos quizá conscientes de ello. Veis que he venido con el mejor que podía venir acompañada, porque se explica, vamos, estupendísimamente. Yo reconozco que no he pasado tanto calor como en Valencia en agosto, ¿eh? Ni en Sevilla, te lo digo, Nacho. O sea, eso es un horno crematorio. Pero yo a veces echo de menos el calor también. La verdad que es que nada nos viene bien. Tal cual, tal cual. Es una realidad, es una realidad. Nosotros envidiamos, por ejemplo, el fresquito del norte. Sí, 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 pero a ratos, ¿verdad? Como lo mucho aburre. Como dice mi marido dice, a mí me gustaba la lluvia, pero lo mucho aburre. Pues eso nos pasa a veces aquí. Bueno, cuéntanos, Nacho, ¿qué dudas son las más habituales bueno, qué preguntas, ¿no? Te hacen los padres de forma más habitual? Porque pues están ahí diciendo, es que esto no termino de entenderlo. Bueno, pues fundamentalmente son dos dudas. La primera, que cuál es la edad de inicio de aplicación del fotoprotector. Siempre recuerdo las familias que vienen a la primera visita al recién nacido durante los meses de febrero, marzo y ya me preguntan, oye, este verano ya podré, y ya tú tienes que hacer un poco de tripas corazón y decir, mira, yo sé que estás deseando poder ir a la playa, a la piscina, pero nosotros siempre recomendamos el uso de fotoprotectores a partir de los 6 meses, ya que antes no debe exponerse al bebé al sol directo. Y en caso de que fuera estrictamente necesario, es cierto que ya nos tenemos que guiar por los filtros que tenemos que utilizar, que es la segunda pregunta que más a menudo se hace. ¿Qué tipo de filtro utilizo? ¿Qué crema puedo comprar? Incluso, ¿dónde la compro? Que es lo que estábamos comentando antes. Pero la realidad es que los filtros ideales en lactantes y en niños son los filtros que llamamos físicos o minerales. Esos que hacen una capa blanca sobre nuestra superficie corporal, que yo mismo incluso utilizo por el tipo de fototipo que tengo, que parecemos muñecos de nieve. Y siempre factor de protección solar 50, que es otra de las cosas que nos preguntan sobre cuándo reaplicar, que lo hemos comentado, reaplicarlo cada 2 horas. No limitarnos a hacer una única aplicación de la protección y decir, no, yo es que me he puesto protección solar, ya, pero esto tiene que renovarse y también en función de los baños, con lo cual esas suelen ser las preguntas más frecuentes. Edad de inicio y el tipo de filtro. Muy bien, si es que no ha dejado aquí duda. No, ya nos ha contado lo de la protección física combinada. No solo nos reducimos a un fotoprotector, sino que tenemos mucho más. El tipo de filtro, que también nos lo ha dicho. Nacho, ¿hay algo más que te gustaría añadir ya que estás aquí? Porque yo creo que, vamos, desde luego las dudas habituales las has respondido todas. Pues la verdad es que sí. La verdad es que creo que un mensaje muy importante es que hagamos de la fotoprotección solar una rutina. Es decir, por las mañanas no solamente lavarnos la cara, vestirnos y lavar los dientes, sino aprender a que hay que ponerse un protector solar porque en un futuro los niños lo habrán interiorizado de maravilla. Algo que nosotros, como adultos, no tenemos interiorizado y que forma parte de mi rutina. Es cierto que va a depender mucho de la zona en la que vivamos, pero no hay que olvidar que la piel tiene memoria y las quemaduras en la infancia y en la juventud pueden ser enfermedades de la piel en un futuro.
Totalmente, yo, mira, da igual, en ese caso estoy totalmente de acuerdo con Nacho. Yo me he acostumbrado al final y antes de aplicarme el maquillaje, y eso que el maquillaje casi todos llevan fotoprotección, pero yo me aplico un fotoprotector específico durante todo el año, ¿no? No hace falta que tengas como hemos hablado, ¿no? Un sol visible, sino que hay que tener en cuenta muchas más cosas. Y al final es una rutina que si se acostumbra a todos los miembros de la familia, pues yo he tenido una guerra encarnizada, Nacho, con mi marido y el salir en la bici con fotoprotector. Porque es verdad que nos ha costado dar con la textura que si sudaba no le entraba en los ojos. Claro, también, claro, lo que pasa que es que digo, a ver, no puedes ir a andar en bici sin fotoprotector, ¿no? Porque claro, sí, en invierno vas tapadito, pero en verano al final vas con pantalón corto, ¿no? Sí, encontrar la cosmética adecuada del fotoprotector es otro tema que daría para un podcast completo. Pero la realidad es que a mí también me ha costado, pero si además tienes antecedentes familiares de problemas en la piel, tienes un fototipo 1, un fototipo 2, que sabes que hay un riesgo alto de quemadura solar, hay que tener mucho cuidado y mucha precaución, sobre todo porque estamos hablando de cáncer de piel en un futuro. Y es muy, 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 muy importante, y lo que te digo, meterlo en la rutina creo que es importante, tanto en el día a día como cuando hacemos deporte, y pensamos incluso que el día está nublado, pero el sol está detrás de esas nubes, así que hay que tener mucho cuidado. Efectivamente, pues yo creo que con esto os hemos contado todo lo que a priori os queríamos contar y bueno, sobre todo que nos mentalicemos nosotros, que somos el espejo donde se miran nuestros hijos y que nuestras rutinas son importantes, que primero la instauremos nosotros y que luego, ¿no?, nuestros hijos también lo hagan. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Recordarte que tienes más de 100 podcasts para ayudarte en la bonita, pero a veces dura tarea de la maternidad y la paternidad. Muchísimas gracias, Nacho, por decir siempre que sí a cualquier locura laboral que te propongo. En fin, no sé, pobrecito de ti, porque como siempre me dices que sí, verás tú. Es un auténtico placer, la verdad, poder colaborar contigo. Ya sabes que dentro del ritmo que llevamos siempre intento buscar un hueco, y me supo súper mal no poder estar en ese maravilloso webinar que me han dicho que fue, por cómo estuve, y la verdad es que es un placer poder contar hoy contigo para hablar de este tema. Pues sí, el pobre Nacho es que estuvo fatal, no os podéis ni imaginar lo malo que estaba, y el pobre encima con cargo de conciencia. Digo, a ver, si es que la salud es lo primero, digo, si no estás ni para decir hola, ¿cómo vas a aguantar un webinar entero? Así que no te preocupes en absoluto, que con esto ha quedado resarcido, vamos, todo lo que no nos pudiste decir ese día. Y nada, muchísimas gracias, de verdad. Y al resto, pues ya sabéis que podéis encontrar los podcasts en nadiecomomama.com en la sección de podcast, en redes sociales, sobre todo Instagram, ahora también en TikTok, si quieres estar actualizada de todo lo que vamos hablando. Y además esta semana, sobre todo, puedes estar atenta en Instagram, que hay un regalito que nos hemos juntado varios formadores a nivel nacional, y creo que te puede interesar. Da igual, si tienes hijos, por supuesto, y si no tienes también, porque son un montón de formaciones a un precio muy, muy reducido durante muy poquitos días. Así que gracias por estar al otro lado, porque sin ti nada de esto tiene sentido, y un abrazo enorme.